Seguimos hablando de lo que dejó el domingo, lo que dejaron las elecciones de este 14 de noviembre, legislativas de medio término, que van a dejar un nuevo congreso a partir del 10 de diciembre próximo. Uno de los que también hizo la fuga hacia adelante fue el gobernador Schiaretti, que obtuvo en Córdoba capital puntualmente y a nivel provincial obviamente, tuvo un resultado que no llegó a ser ni la mitad de lo que sacó Juntos por el Cambio en esta provincia. En algunos lugares con muchísima diferencia. ¿Cómo tomaba el gobernador Schiaretti la derrota? El domingo por la noche, esto decía en el búnker de Hacemos por Córdoba. Decimos desde Córdoba bien alto, empiecen a bajar las retenciones de exportaciones del agro y pongan la cuenta de ganancias como corresponde. Basta de que nos metan la mano en el bolsillo los cordobeses. Empiecen a repartir equitativamente los subsidios para que no queden solo en el puerto de Buenos Aires y sus alrededores. Y también quiero plantear claramente en relación a la mirada a favor del AMBA que tienen quienes conducen ambos espacios nacionales. Quiero plantear que Córdoba dice que las empresas eléctricas que prestan servicio en el AMBA tienen que pasar a manos de Cava y de Provincia de Buenos Aires, al igual que lo hacemos en el interior de la patria. Basta de que de norte y de sur la banquemos todos los argentinos. Veníamos hablando de las interpretaciones que se hacían de las elecciones a nivel nacional, quienes decían que perdieron, pero fue una derrota épica con una remontada, otros que ganaron y quieren que les reconozcan el triunfo. Bueno, en el caso Córdoba, tuvieron que mostrar buenas caras en el búnker de Hacemos por Córdoba y decir, bueno, habíamos quedado en medio de una elección nacional muy polarizada, bastante bueno lo que hicimos, pero la verdad fue bastante malo el resultado de Hacemos por Córdoba. César, te ves quedado con ganas de hablar. Solamente Arcioni, que salió tercero en Chubut, sacó menos votos siendo gobierno que Hacemos por Córdoba. Digo, Hacemos por Córdoba es el segundo gobierno. Arcioni, con una provincia que incendiada. con una provincia Sí, incendiada, claro. Digamos, hasta hace poco, que Hace no pagaban los varios sueldos, digo, Sí, una... sí. Sacó el 10% de los votos, Sí, Arcioni, digo, claro. mucho menos. Pero digo, es interesante ver cómo, esto que hablábamos al principio, cómo se interpretan. Juez y de Loredo no salieron a exigirle a Schiaretti que reconozca nada. Entonces lo de Schiaretti quedó ahí. No hubo una andanada de análisis en torno a que por qué Schiaretti no reconoce que perdió, si le sacaron 30 puntos. Y tiene que ver con cómo se plantean las discusiones. Juez y de Loredo también salieron para adelante. Salieron a proponer un Cambiemos federal, recorrieron los canales de televisión, se fueron los dos a Buenos Aires. Digo, eso también tiene que ver con cómo se construyen los relatos, ¿no? Pero lo cierto es que Schiaretti tuvo una elección muy mala. Repito, fue la peor derrota del oficialismo de Córdoba. Vamos a ponerla al revés. Fue la victoria de la oposición más importante de una oposición cordobesa en una elección, creo que en la historia, digo, de un partido que Casi 30 puntos al partido de gobierno, sí. que mucho se habla de el plan plata que sacó el gobierno nacional a partir del 13 de septiembre. Bueno, hay que decir que en Córdoba también hubo un protagonismo intensísimo del gobernador Schiaretti y del intendente de Córdoba, Martín Yarlora, que gobernando esta ciudad, por ejemplo, sacaron creo que un 22%, Sí. digamos, y bajando y jugando fuerte en la provincia y en las intendencias, ¿no? Y atrapado en su propia confusión o en la propia intención de agarrar todo, ¿no? Porque hoy recién veía cuando decía, defendía a quienes producen soja, digamos, y no quieren pagar retenciones, y él decía que no nos metan la mano, inclusive hace así como el corazón, ¿no? La mano en el bolsillo, como nosotros somos los exportadores de soja. Hoy han aumentado los impuestos, el impuesto inmobiliario urbano, que es una medida para los que somos ciudadanos nomás, ¿no? Y que tenemos suerte de tener una casa. No escuché que hubiera una intención de subir el inmobiliario rural. Sube el inmobiliario rural, mira. también sube el inmobiliario rural, pero sin un revalúo de los claro, campos. claro. Digamos, ¿qué es lo Entonces, que históricamente hace
la provincia de Córdoba. No revalúa los campos, entonces bueno, se sigue pagando con valores Claro. un poco atrasados en campos que valen mucho. Lo que te decía es que quedó atrapado inclusive en la última parte de la campaña, porque inclusive esa base, que era una base que votaba a Schiaretti porque le convenía, porque Schiaretti defendía contra las retenciones, en la última parte de la campaña no le pudo hablar más, porque se dio cuenta que esa base ya votaba Cambiemos. Su propio electorado ya, el votante peronista, kirchnerista o votante más popular no lo vota. El votante rico se va con los que representan los intereses de los ricos. Entonces es entendible esta merma que ha tenido. Ahora, a nivel discursivo es complicado presentarse, y lo único que le ha quedado en estos últimos días, que se agudizó en los últimos días de la campaña, fue subir el tono medio violento, ¿no? Hablar contra los porteños, nos expolian, una cosa que es hacia adelante porque su base no entiende. Norman. Bueno, coincido en líneas generales. Me parece que además Hacemos por Córdoba está pagando el precio de un rediseño institucional histórico en la provincia, que es la unicameral, porque de hecho muchos gobernadores se pusieron la campaña al hombro, y se pusieron la campaña al hombro porque en esta elección de medio término los intendentes renovaban su consejo deliberante y las provincias renovaban sus legisladores departamentales y provinciales. Córdoba no, Córdoba lo hace cada 4 años. Entonces, ¿cuál es el problema? Que Schiaretti trata de provincializar una campaña que no hay forma de provincializarla porque no se elige nada provincial. Se eligen senadores nacionales y se eligen diputados nacionales. Por supuesto, en representación de la provincia de Córdoba, pero el clivaje es nacional. Y claramente el anti-kirchnerismo, el anti-Frente de Todos, lo capitaliza Juntos por el Cambio. El Frente de Todos, con la debilidad que tiene, retiene los votos kirchneristas duros, y Hacemos por Córdoba queda, digamos, como el jamón del medio ahí, digamos, atenazado entre esas dos expresiones. Entonces de ahí el mal resultado o el resultado magro, porque de alguna forma el consuelo para Hacemos por Córdoba, ¿cuál es? Teníamos la banca de Caserio se nos fue con el Frente de Todos, la volvemos a recuperar y es nuestra, y es una banca que hoy vale oro en polvo, porque es una de las bancas banca en el Senado, la que tiene Alejandra Vigo, claro. En el Senado, y queríamos renovar a 3 diputados, nos quedamos con 2, pero bueno, seguimos teniendo una bancada que también vale oro en polvo. ¿Por qué? Porque las otras bancadas que se reforzaron son la de la izquierda y la de la derecha, que son bancas a priori menos proclive a la rosca política. Entonces yo diría, un resultado magro, va por debajo de la expectativa del oficialismo, pero paradójicamente un resultado parlamentario que le puede servir para negociar los 2 años que se vienen, donde el Frente de Todos y un Schiaretti que ya habla como un armador nacional, no habla, digamos, lo del domingo en la noche ya habló como un armador, o por lo menos se presentó así, ¿no? Por el intendente. Claro. Bueno, sí, claro, tiene que ver un poco con lo que dijimos. Schiaretti no tiene posibilidad de reelección y ya se abre de alguna forma la carrera para la sucesión, acelerada por las precandidaturas de Juez y de Loredo para el 2023. Todos sabemos que Juez quiere sacarse la bronca de la gobernación que no pudo ganarle Schiaretti, y bueno, después perdió con De la Sota de manera muy contundente. La última vez le fue tremendamente mal como candidato a intendente, entonces tiene esa materia pendiente vital, y bueno, de Loredo como una figura de la renovación radical, ¿no? Sí. No, igual vos te referías a la proyección nacional de Schiaretti como Sí. un armador para afuera. Digo, se presenta así, por lo menos se viene por presentando en la campaña Porque a mí de me esa parece manera. que ahí está como la gran duda de por qué... Vos recién decías, puede jugar, no me acuerdo si era vos o Valeria, decían, puede jugar en una PASO con Sí, Cambiemos, puede jugar en una El PASO tema con... es que Schiaretti en esta con el peronismo. armadura, en este armado de tercera vía. De tercera vía. ¿Con quién hoy Schiaretti podría armar una tercera vía? Schiaretti habla de gobernadores que están descontentos con el gobierno nacional, pero uno puede identificar quiénes pueden ser, por ahí Perotti, Uñac, pero no son gobernadores que se hayan expresado en ese sentido. ¿Por qué Schiaretti podría encabezar, repito el dato de ser la segunda peor elección de un gobierno, no solo peronista, sino contando los radicales también? Digo, ¿qué herramientas tendría Schiaretti para poder encabezar esa tercera vía? Que es una realidad muy distinta a la del 2019, donde existía esa cuestión con Massa, con Pichetto. Y con un Schiaretti, recordemos, en 2019, que había ganado
con la elección Con más... 54. O sea, el porcentaje más grande que tiene un gobernador en Córdoba. Hoy, digamos, sale a jugar en la cancha Hoy lo ganó nacional Juez. claro, y sale a jugar con un 25% en su provincia, ¿no? No quiero que nos vayamos sin analizar algo que charlamos un poquito en el bloque anterior, pero que a mí, por lo menos, desde mi posición, me parece preocupante. Y era lo que decía Javier Milei un día después de las elecciones, sobre cómo el discurso, sobre todo, de estos movimientos libertarios de derecha, han impregnado todos los otros discursos que, más allá de los 17 puntos y de ese fenómeno en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fenómeno electoral que puede seguir inflándose o no, es como había impregnado y cómo había corrido el discurso de la derecha. Escúchalo. Sí que estoy muy contento y feliz en términos del trabajo que hicimos en la campaña, porque logramos correr el eje del debate. Es decir, a lo largo de toda la campaña logramos poner al liberalismo en el centro de la escena. Todas las fuerzas tuvieron que hacer algún esfuerzo para ver cómo hacían para captar algún espacio liberal. Y eso, independientemente de quién lo haya terminado capitalizando en los votos, me parece sumamente valioso, porque si volvemos a abrazar las ideas de la libertad, independientemente de quiénes sean las caras, vamos a volver a ser un país próspero. Lo dijo claro, Milei. Se corrió el discurso hacia la derecha, con las ideas que plantea Milei. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, en una salida recién de la pandemia donde la palabra libertad cobra mucho sentido porque hemos estado encerrados, ¿no? Porque un virus en todo el mundo nos encerró. Ahí está Angela Merkel diciendo cómo va a ser para acordar con los gobernadores, con las regiones, porque hay que volver a cerrar. Es un discurso que cala, Valeria. Es un discurso que cala hondo, ¿eh? Lo que digo es, ya terminada la pandemia, supongamos que hay libertad, que hay, como decía el economista, la economía empieza a arrancar y demás, es un discurso que tiene mucho de captación de la frustración y del enojo, pero que va a quedar un poco liviano. Yo no quiero subestimarlo, pero me parece que fue el momento alto que tenía que ver con este momento de la pandemia. ¿Crees que después se desinfla? Puede ser que se desinfle. Por otro lado, hay otras olas en el mundo que son muy poderosas y que crecen. A mí no me da mucha tranquilidad, digamos, lo que veo en el mundo gobiernan. o a nivel latinoamericano. También. Sí, pero acá tenemos unas diferencias que son estas dos coaliciones muy grandes. Una de las coaliciones capta una parte de este discurso extremista. Cambiemos tiene el ala de Patricia Bullrich y lo capta. Y por otro lado, Milei y estas fuerzas tienen muchas debilidades organizacionales en un país donde los partidos son poderosos, organizados, o los frentes. Me parece que haría falta muchos más recursos organizativos y de capacidades, te diría, de liderazgo que no le veo, que no veo. Ahora, ahí. más allá de que el fenómeno se desinfle o no, digo, a una coalición de, digamos, opositores, la coalición opositora más grande, también le corre el discurso, digamos, yo creo que tiene razón Milei. Sí, sí. Y que quizás lo más preocupante de todo no sea los 17 puntos que sacó en Cava, sino ese corrimiento a la derecha que logra, no lo logra Milei porque sea un genio, lo logra porque Milei está en todos los canales de televisión, porque es el economista más irradiado de la Argentina y es un discurso que va calando. Pero hoy, cuando lo escuchaba, digo, hoy Alberto Fernández, por ejemplo, en el medio del discurso, al final, venía hablando de la reactivación económica, del trabajo, de recuperar la prosperidad, la paz, ¿no? Y en un momento habló de que los delincuentes que terminen, digo, que la seguridad, eso era muy raro en un discurso como el de hoy de Alberto Fernández, y eso también tiene que ver con una agenda que se marca a partir de estos lugares o de estos perfiles. Milei tiene razón que una parte de la agenda se corrió a la derecha. Yo, como ella, no creo que Milei, que su fuerza política tenga mucho futuro, pero o un futuro muy alto en posibilidades de presidir, por ejemplo. Con eso que decís, no sé si va a coincidir conmigo, pero creo que ese discurso de la mano dura y la seguridad, el Frente de Todos lo tiene representado y lo tiene adentro con Sergio Berni, ¿no? Claro, o sea, claro. Está claro. Pero Berni, vos fíjate que aparece y desaparece de la agenda según tan fuerte está instalado el discurso. El hecho del arma, por ejemplo, que se vio el domingo, ocupó la primera... El lunes, además de todas las cuestiones electorales, estábamos todos los canales de televisión viendo quién era, cómo había sido. Ni siquiera discutiendo eso, sino discutiendo la tenencia de armas en la Argentina. Claro. Digo, te meten con una imagen
que se decide, obviamente, es una imagen fuerte y demás, pero no estábamos discutiendo si eso estaba bien o estaba mal, sino si había que liberar las armas en la Argentina. Digo, hay un discurso que se está instalando y me parece que hay que prestar atención. Norman. Coincido, hay un fenómeno que es transversal, lo estamos viendo en Francia con Zemmour, bueno, en Chile con Kast, que es uno de los candidatos expectables para la elección del domingo. Uno dice, ¿cómo puede ser que Chile vote un pinochetista? Y bueno, la forma, una lectura, obviamente no soy experto en Chile porque vivo acá, pero bueno, claramente la pandemia y la agitación social que generó, digamos, la crisis del gobierno de Piñera, también refuerza a una parte del electorado que dentro de ese caos quiere orden y le gustan estas figuras duras, ¿no? Por supuesto, después con los resultados puestos veremos si Kast termina siendo presidente o no, pero en el caso de Milei, sí coincido con César y con Valeria, claramente en Cava se vio mucho como el discurso de Vidal, que en teoría era la blanda, contra Burri, se derechizó justamente por el temor de perder más votos. Además, no nos olvidemos que Vidal convengamos tuvo que también, claro, esa coalición mete adentro, por ejemplo, a López Murphy. Claro, ¿no? tenía dos problemas. Primero, él tenía que ganar López Murphy, que no tenía mayor inconveniente en ganarle, pero después tenía que retener los votos de López Murphy dentro del mismo caudal. Hablándole casi al mismo público de Milei, ¿no? Claro, exactamente. Entonces digo, ahí tiene que, por eso estoy hablando del resultado de Cava como un resultado magro para las aspiraciones de Larreta y bueno, para las aspiraciones de Vidal, que venía de una derrota muy dura en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, claramente me parece que un poco el capital político de Milei se va a terminar de jugar en cómo actúe parlamentariamente. Si su bloque termina siendo un interbloque dentro de Cambiemos, se va a desinflar. Ahora, si él extrema la disputa para llevar al terreno de confrontación con Macri, tratando de representar en la derecha y no siendo una especie de macrista, digamos, por fuera, outsider, puede tener otra aspiración, no digo para una presidencia, pero por ahí para una candidatura en Cava con mayor capacidad de daño, ¿no? Por lo menos, de mínima. De todas las cosas que planteábamos, ¿no? Por lo menos decíamos ese discurso que se corre, pues sí me sigue pareciendo preocupante la naturalización. Lo dijiste vos, César, ¿no? Sí. Es decir, el lunes, domingo a la noche, un custodio de Milei, recordemos, casi saca un arma arriba del escenario. Y el lunes está todo el mundo discutiendo la liberalización o no, la tenencia de armas. Digo, lo que se naturaliza, el despido sin indemnización, bueno, que fue una bandera que tomó Cambiemos también, digo, todo lo que pasa a naturalizarse. De todas formas, a mí me da tranquilidad hoy cuando veía lo de la marcha y las elecciones, los resultados me da como esa felicidad de las mayorías y de la sabiduría de las mayorías, ¿no? Cuando dicen llevan a la gente a votar, manipulan a la gente, ¿no? Las grandes mayorías sería imposible manipularlas. O sea, hay una sabiduría que creo que nos muestra, y lo que muestra Milei, además de sus excentricidades, es que hay una porción de la población, en una encuesta que hicimos con la red Encrespa de 18 universidades, vemos que son mayoritariamente varones y jóvenes, quizás no contenidos en el feminismo, en estos movimientos transformadores muy crecientes que hay en Argentina, y eso muestra que hay para trabajar, o sea, hay cosas mejores para hacer. Lo mismo con la seguridad, me parece que desde la izquierda y los sectores progresistas siempre ha habido una deficiencia, cómo abordarlo, cómo hablar de eso, para no caer en la mano dura o en el discurso de liberar presos. Entonces son agendas que las mayorías van acomodando y donde hay que poner atención, me parece. Les agradezco a los tres, no tengo más tiempo, nos vamos a la última pausa cortita y ya venimos con el cierre de Redacción Abierta.